Hola, ¿qué tal, queridas y queridos? Vamos a continuar. Con este video terminamos breve informe sobre psicoanálisis, que no fue tan breve, y de hecho me gustaría comentar con ustedes. El capítulo 5 es el capítulo más largo de todo este pequeño texto. Digo, no se puede comparar con Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, otro texto de Freud que les dejo en la descripción, pero tiene lo suyo, tiene lo suyo. Dice el texto, pero la importancia del psicoanálisis para la psiquiatría nunca le había atraído la atención del mundo intelectual ni conquistado un sitio en The History of Our Times, la historia de nuestro tiempo. Ajá. Nota número 7, probable alusión al título del libro para el cual fue escrito el presente trabajo, que esto se dijo en el capítulo 1 y en la nota introductoria. Ajá. Pero quiero que se fijen en esto. Por supuesto, empezar un texto con un pero requiere justamente el conocimiento de los capítulos pasados que se los dejo en la descripción. Toda la lista de reproducción con la cual culmina este video la encontrarán en este canal y en la descripción de este video. Eh, en pocas palabras, el psicoanálisis ha sido, digamos, el patito feo de las universidades. Ajá. Y por supuesto, la psiquiatría no existe afuera de las universidades. Eh, Hay una larga historia, no solo en la historia de la filosofía, en la historia de las instituciones, historia del Estado, que es mucho del material para mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado. Tiene que ver con la ilustración, tiene que ver con la historia de la medicina, tiene que ver también con la historia de la religión, aunque ustedes no lo crean. Y esto hablando específicamente de la historia de la psiquiatría. Para hablar de la historia del psicoanálisis, por supuesto, vale la pena revisar la historia de las instituciones, la historia de las universidades, pero también hemos ido rastreando específicamente en la lectura de este texto de Freud, breve. ¡Ay, se me olvidó! Se me olvidó el título de este texto que estamos viendo. Bueno, el título en la descripción. El título en la pantalla de presentación del video, pero breve informe sobre psicoanálisis. En la lectura de este texto, breve informe sobre psicoanálisis, he ido dando como mucha información acerca de el papel del psicoanálisis en tiempos de Freud y en tiempos actuales. Ajá. Estoy grabando este video ya en diciembre del 2023. Días faltan para que nos llegue el 2024 a ver qué sorpresas nos trae. Pero eh, a casi 100 años de haberse escrito este texto que estamos estudiando, el psicoanálisis padeció mucho por muchas cosas. Una de ellas ha sido particularmente, aunque no lo parezca, la figura del doctor Sigmund Freud. Para que nosotros concibamos o nos aproximemos a esas dificultades, hay que considerar también hasta qué punto la universidad busca monopolizar el conocimiento. ¿Hasta qué punto todo el conocimiento tiene que ser científico para que sea, entre comillas, válido? ¿Todo el conocimiento tiene que pasar acaso por el método científico? ¿Todo el conocimiento tiene que pasar por las universidades? Si es así, ¿en dónde estamos dejando a la humanidad que no acude a las universidades? ¿Qué clase, digamos, de liderazgo proviene de gente que se cree superior por haber cursado un estudio universitario? Estas preguntas que hago pueden no tener mucho sentido para ustedes. Podrían ser hasta ofensivas si ustedes buscan un liderazgo de gente, entre comillas, ilustrada, que tiene que ver justamente con el periodo de la historia del conocimiento, de la filosofía, de las instituciones, llamada Ilustración, y que tiene como antecedente dentro de la historia de la humanidad, digámoslo así, el oscurantismo generado por la Iglesia Católica. Ajá. No por nada,
Para el año 2023-2024, que estamos ya a punto de iniciar el 2024, el psicoanálisis se enfrentó con un fuerte rechazo. Aquí el texto dice de la psiquiatría. En México, por ejemplo, se le tiene un fuerte rechazo hacia el psicoanálisis, pero desde la psicología, al menos desde mi experiencia, desde mi contacto con la psicología, en los círculos universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para la UNAM, lugar donde yo estudié, me titulé, terminé mis estudios profesionales en psicología en un tiempo específico. Ahorita, la verdad, no tengo contacto con estudiantes universitarios de psicología en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. En mis tiempos, que yo estudié del 2002 al 2006 en la universidad, el psicoanálisis era muy atacado y aún así habían grupos de maestros que, si bien no se señalaban como tal psicoanalistas, se aproximaban al psicoanálisis a través de esta perversión que vino a México por Erich Fromm. No fue discípulo de Freud, Erich Fromm, pero fue, digámoslo así, lo más cercano a un psicoanalista que influyó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí, por supuesto, para ya continuar con la lectura y que nos restan como 5 o 6 páginas, debo señalar esta diferencia que he hecho evidente y patente desde este texto en particular. Me parece el segundo capítulo. Para el 2023, fecha de este video, no se puede señalar en México que psicoterapia sea lo mismo que psicoanálisis, justamente por las influencias históricas y culturales que han venido a México, particularmente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de ciertos grupos universitarios habrá gente cuya única idea sobre psicoterapia sea el psicoanálisis. Esto en México es extraño, pero aún así, yo sí, por mis estudios, mi preparación tanto universitaria como después en psicoanálisis, puedo señalar una diferencia contundente. Y es muy sencillo. Si quieren ustedes identificar a un psicoterapeuta psicoanalítico, pregunten sobre su abordaje de salud mental. ¿Qué quiere decir él o ella con eso? Un psicoanalista, por supuesto, no buscará la salud mental porque no es una idea que provenga de la disciplina analítica. Es una idea en la cual se inserta el psicoanálisis, pero se inserta justamente presionado por los cuerpos colegiados, es decir, por ejemplo, en mi caso, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un cuerpo de profesionales que se dedican a revisar los planes de estudio, entre los cuales se incluye el psicoanálisis, y esto dentro de mi experiencia universitaria como una forma de psicoterapia, entre comillas. Ajá. Por supuesto, esta forma de psicoterapia se desprende del psicoanálisis formulado por Freud, se altera después de la muerte de Freud por su hija, por sus discípulos, se adaptan algunos de ellos después de que Freud muere a una demanda, bueno, así paso por paso. Cuando Freud todavía estaba vivo, de hecho sus últimos años, él los vive en Londres, Inglaterra, porque el Ejército Nacional Socialista invade Viena. Freud, las hermanas de Freud mueren en campos de concentración. Freud huye ayudado por la princesa Marie Bonaparte a Londres, Inglaterra, donde muere Sigmund Freud en 1939. Algunos analistas lo siguen a Inglaterra. Si mal no recuerdo, por ahí se encontraba ya maestros de Melanie Klein, pero muchos de sus discípulos, y me parece que también la hija de Sigmund Freud, ese dato no lo tengo tan seguro, pero llegan a Estados Unidos, Norteamérica, después de la persecución nacional socialista en Viena. Ajá. Llegando a Estados Unidos, la sociedad norteamericana los acoge, los recibe a los perseguidos por el régimen nazi. Los psicoanalistas se adaptan justamente
a este trabajo institucional, cultural, particular de la sociedad norteamericana de entre 1938 a 1945 aproximadamente, y es ahí donde viene una transformación profunda en el movimiento psicoanalítico. Ajá. Es justamente a partir de este contexto histórico en el cual surge la figura de Melanie Klein como una opositora a la hija de Sigmund Freud, a Anna Freud. Se oponen las escuelas de Anna Freud y Melanie Klein. Surge una escisión, una división dentro de del movimiento psicoanalítico internacional, justamente liderados por Melanie Klein, y después viene Jacques Lacan. Esto en Francia, no en Estados Unidos. La escuela francesa toma una dirección distinta a la escuela norteamericana, distinta a la escuela de Anna Freud. Ajá. Y a partir de esta decisión, de esta división, típica también, si me lo preguntan, en movimientos religiosos, por ejemplo, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Pero, regresando a la división del psicoanálisis, es cómo podemos insertarnos al día de hoy como un movimiento científico-cultural, el psicoanálisis, todavía vivo principalmente en Francia, seguido de cerca por Argentina. Y esto, mis fuentes son una biografía escrita por Elizabeth Rudinesco, alumna de Lacan, que se llama justamente Lacan. Luego abordaremos tanto la biografía completa de Sigmund Freud como la biografía de Lacan y los textos de Melanie Klein y Lacan en este espacio, pero ahorita regresando al texto, es un texto que al menos a mí me ha servido mucho para establecer de manera concreta lo que fue el psicoanálisis para Sigmund Freud, qué es el psicoanálisis y, por supuesto, un recordatorio de todos aquellos textos que hemos ido elaborando, que hemos ido estudiando en este espacio y que tienen que ver con la figura de Freud, la importancia de su obra y lo que pasó después de la muerte de Sigmund Freud. Ajá. Ahorita, por supuesto, estamos escuchando y estamos leyendo de mano directamente de el creador del psicoanálisis, un texto que tiene como objetivo describirnos de dónde nació, cómo fue que surgió en Sigmund Freud la idea y la necesidad, tanto cultural como histórica, de llegar a una práctica que él denominó psicoanálisis, no psicología, no psicoterapia. Ahorita el texto lo dice literal, psicoanálisis. Ajá. Continuamos. Este último efecto, el rechazo de la psiquiatría al psicoanálisis, proviene de su pertinencia para la vida anímica normal, no patológica. Fíjense, eh, sin hacer ya mucho comentario, porque podría darles toda una historia de cómo llego a este comentario. La psiquiatría dice enfermo mental, enferma mental, enfermo, 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 enfermo. Ajá. Esa es su labor de la psiquiatría. Es parte de la medicina. Y si la psiquiatría dijera, tú estás bien, tú no necesitas de mí, la psiquiatría estaría hasta cierto punto atentando en contra de su propio orden social, de su propia función social. Cuando dice el doctor Freud, los psiquiatras en 1923 rechazaron el psicoanálisis, fue porque el psicoanálisis nos permitió aproximarnos a una relación muy cercana, a veces indistinta, entre lo que es, lo voy a decir así, no se casen con estas palabras, psicológicamente normal y psicológicamente enfermizo, patológico. Ajá. Su pertinencia, la pertinencia del psicoanálisis para la vida anímica normal, es decir, yo como psicoanalista no siempre veo a enfermos mentales. ¿Pero cómo? Porque yo no me inserto
en la demanda de salud mental. Porque para mí, mi objetivo no va a ser decirle a un paciente, a una paciente, tú necesitas de mí para esto. Aquí he ido aterrizando desde el inicio de estas lecturas, y no de este texto, sino desde que comencé a estudiar la obra de Freud para YouTube, para compartir estos videos. Podría yo decirles, salud mental es que una persona me diga a mí qué hacer, qué decir o qué pensar en mi vida, al respecto de mí y de los demás. Ajá. El psicoanálisis no es eso. Si yo voy con un psicólogo o un psiquiatra y le digo bla, 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 el trabajo de ellos va a decir, estás mal en esto te equivocas, esto es enfermedad mental. ¿Por qué? Porque lo dicen los manuales diagnósticos. Ajá. Y entonces, como tienes esto mal, tú tienes que hacer, decir y pensar como yo te diga. Lo cual, por supuesto, alguna gente sí lo aceptará, y justamente algunas personas van a buscar la ayuda de estos profesionales en la psiquiatría o en la psicología para que les digan qué hacer, decir o pensar. Es que esto es lo fascinante desde el punto de vista científico. ¿Por qué hay gente que quiere eso? Es sencillo. Sigmund Freud. Neurosis. La neurosis es un resto infantil en la vida adulta. Es así de sencillo. Yo quiero que tú me digas cómo debo hacer, decir o pensar en mi vida, a pesar de que tú te colocas como un juez afuera de mi vida, y sobre ti no van a recaer las consecuencias de mis actos, dichos o hechos. Ya les conté toda la historia. Miren, yo no quería evitarme esta clase de notas, pero a veces son muy necesarias para una lectura actual. Ajá. Si nosotros, como me hicieron en la universidad, buscamos imponer la salud mental a los textos de Freud, encontramos que son demandas completamente fuera de tiempo. Y por supuesto, con esto quiero decir, yo no soy Sigmund Freud, yo soy un hombre mexicano que vive un México que a Freud jamás tocó. Lacan sí, Lacan vino a México, pero ni siquiera ni Freud, ni Lacan, ni Melanie Klein, ni ningún otro teórico, ni ningún otro estudioso vive lo que yo vivo. Ajá. Y ustedes tampoco necesitan vivir lo que yo vivo. El punto es, somos diferentes, tenemos aproximaciones, necesidades, perspectivas diferentes de la vida, y eso es completamente natural. Por eso, aproximándonos a una lectura actual de este texto, podemos entender también ese rechazo de la psiquiatría al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque este caballero, a pesar de haber terminado sus estudios en medicina y especializarse como neurólogo, se aparta, digámoslo así, de este ejercicio de poder cuyo único objetivo es decir, tú estás enfermo, tú estás enferma. Ese es el trabajo de los doctores y por eso son buenos. Pero en el momento en el cual queremos borrar la historia y el criterio de una persona e imponerle un criterio, entre comillas, científicamente válido y comprobado, entonces la ciencia misma aplasta al ser humano, lo invalida, lo descalifica. La ciencia, no el psicoanálisis, no Sigmund Freud, sino una ciencia monopolizada por la academia, por las universidades. Aquí la pregunta es, ¿qué haremos nosotros? No solo como psicoanalistas, sino como habitantes del siglo XXI, habitantes del año 2023-2024. Algo también que les comento, no parte de la historia del psicoanálisis, sino de la psicología.
particularmente la relación entre la psicología y la religión. Ya ha habido, por favor, no lo intenten, no lo hagan, movimientos en todo el mundo antipsiquiátricos, no antipsicoanálisis, qué curioso. A lo largo de la historia de la medicina, tanto en Estados Unidos como en otras regiones del mundo, han habido movimientos sociales que atacan no al psicoanálisis, sino a la psiquiatría. Ajá. Entendamos que lo que estoy diciendo no es un ataque a la psiquiatría, no es un ataque a la medicina ni a la psicología. Tienen funciones bien definidas estas disciplinas. Y esto lo digo como psicoanalista. No se trata de poner guillotinas, no se trata de quemar en la hoguera. No seamos, ¿cómo decirlo? Cazadores de brujas modernos. Ajá. Inquisidores modernos. Seamos nosotros gente capaz de buscar los orígenes de lo que vivimos. Seamos nosotros capaces de adaptarnos y de tomar una decisión, un criterio, conforme a nuestro tiempo. Es lo que les pido a ustedes. Dice el texto, en su origen, la investigación analítica no se propuso otra cosa que averiguar las condiciones de la aparición o la génesis de algunos estados patológicos del alma, específicamente neurosis, por favor. Ajá. Pero en este empeño llegó a descubrir constelaciones de fundamental importancia. Estoy cambiando esta palabra por importancia. Lisa y llanamente a crear una nueva psicología, de suerte que era preciso decirse que la validez de semejantes descubrimientos no podía quedar limitada al campo de la enfermedad. Estoy cambiando el texto para darle un sentido más claro. Ajá. Ya sabemos en qué momento se aportó la prueba decisiva de que esa inferencia era correcta, esa deducción, esa observación. Fue cuando se obtuvo la interpretación de los sueños mediante la técnica analítica de los sueños, que por cierto pertenecían a la vida anímica de las personas normales, a pesar de lo cual eran genuinas producciones patológicas que podían generarse de manera regular bajo las condiciones de la salud. Es decir, cuando nosotros soñamos, es como si nuestra mente trabajara de la manera que la hace un psicótico. Se nos imponen las cosas que soñamos. No quiere decir que sean verdad, no quiere decir que sean reales, pero sentimos nuestros sueños nos afectan y al fin y al cabo solo son sueños. Les dejo en la descripción la interpretación de los sueños que, ahorita debo decirlo, el doctor Freud se está aproximando de una manera particularmente deliciosa, pero también desafiante a la cultura, no para nosotros. Les diré por qué. En su tiempo, Freud se propone y se propuso y lo logró aproximarse a los sueños como una creación psíquica, como algo que nuestra mente crea, nuestra mente elabora. Ajá. Esta necesidad histórica particular de Sigmund Freud se dio justamente por el problema médico real en tiempos de Freud de la neurosis. Ajá. Entonces, cuando Freud descubre y plantea y es capaz de comprobar en sus sueños y en los sueños de otras personas que efectivamente hay mecanismos psíquicos, mentales, que él nombra, ajá, él los bautiza, esa fue su genialidad, por eso se ganó la inmortalidad del doctor Sigmund Freud, es cuando
nace el psicoanálisis, capaz de ligar a los sueños con la neurosis y teniendo a los sueños, digamos, como el puente entre lo normal y lo enfermizo, entre una persona, digámoslo, común y corriente y las personas que tienen problemas, no solo con los médicos, sino con la ley, con su familia y con, muy probablemente, consigo mismos. Ajá. Hablando de formas en las cuales aún al día de hoy, al año 2023-24, se pueden señalar gente intensa, para no usar la palabra neurótico. Ajá. Gente intensa que raya en los psiquiátricos, con los problemas psiquiátricos, gente intensa que raya con problemas con la ley, gente intensa que raya también en problemas con compañeros de trabajo, jefes, autoridades varias, problemas en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pero aún así, y esto lo digo con mis propias palabras, señalamos un grupo de normales, ajá, que no tienen ningún problema y aún así se parecen mucho a todos aquellos que sí tienen problemas, consigo mismos o con los demás. Ajá. El puente entre estos dos, dice Freud, es el sueño. Cuando digo estos dos, es decir, los que tienen problemas los reduzco a un solo grupo y los que no. Ajá. El hecho de que, por ejemplo, yo no tenga problemas ni en el trabajo, ni con mis amigos, ni con mi familia, ni con la ley, no quiere decir que no tenga problemas conmigo mismo. Y justamente estos problemas trabajan de una manera muy similar, digámoslo así, a los sueños. Ahorita estoy, digamos, aproximándome al texto, salud, a partir de lo que yo vivo, que no tiene que ser idéntico a lo que viven ustedes. Uh-huh. Estoy hablando de la posibilidad del psicoanálisis, particularmente en México, año 2024-2023. Digamos, esta década, este tiempo tan interesante y delicioso que nos tocó vivir. Ajá. Desde donde sea que me vean, saludos desde México. Dice el texto, si se perseveraba en las intelecciones psicológicas, digamos, observaciones, investigaciones, cuestionamientos, repito, si se perseveraba, si se continuaba en las intelecciones psicológicas obtenidas mediante el estudio de los sueños, solo restaba dar un paso para proclamar al psicoanálisis como doctrina de los procesos anímicos más profundos, no accesibles directamente a la conciencia, como psicología de las profundidades, que de hecho aquí lo fue avisando Freud, una nueva psicología. ¿Dónde está? Bueno, digamos, dejémoslo así, una nueva psicología. Ajá. Y para poder aplicarlo a casi todas las ciencias del espíritu, que les recuerdo, estoy emocionado porque he decidido para el año 2024 formarme como profesional en Derecho en México. Eh, ya tengo mis estudios en psicología terminados, ahora voy por Derecho, la ley. ¡Qué emoción! Hablando de las ciencias del espíritu, que por cierto, he estado queriendo escribir un texto sobre ciencia y justamente ahora que me aproximo a los planes de estudio de diversas universidades en México sobre derecho, descubro con mucho gusto y también con mucha curiosidad, descubro sobre la ciencia jurídica. Eso me emociona mucho, poderme aproximar a otras caras de la ciencia que no tienen tanto que ver con la estadística, que no tienen tanto que ver con el positivismo filosófico y, por supuesto, desde un punto de vista de un objeto de estudio distinto, no al del psicoanálisis, sino al de la psicología. Esto va a estar bueno, queridas y queridos. Dice el texto.
Este paso consistía, del psicoanálisis a las ciencias del espíritu, en la transición de la actividad anímica del individuo a las operaciones psíquicas de comunidades humanas y pueblos, vale decir, de la psicología individual a la de las masas. Y muchas y sorprendentes analogías obligaron a darlo. Comparaciones, ¿vale? Así se había averiguado que en los estratos más profundos de la actividad mental inconsciente, los opuestos no se distinguen entre sí, sino que son expresados por el mismo elemento. Les dejaré en la descripción un texto que no está citado aquí, pero que me ha servido mucho para aproximarme a él, sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. En aquel texto, el doctor Sigmund Freud se aproxima a la historia del lenguaje y cómo en muchas comunidades, en muchas partes del mundo, la misma palabra servía para indicar, por ejemplo, lo alto y lo bajo, lo grande y lo pequeño. Ajá. Ahorita voy a dejarlo hasta ahí, esta descripción. Dice el texto, pero si el lingüista Karl Abel ya había formulado en 1884. Miren, aquí está, ya me adelanté a la cita. Si Karl Abel había formulado la tesis de que las lenguas más antiguas conocidas no proceden de otro modo, es decir, con esto el doctor Freud quiere decir, lo inconsciente pervive en la mayoría de nosotros como un resto de la historia personal, es cierto, mi propia sexualidad infantil, la forma en la cual yo me aproximé al cuerpo y al mundo a través de mis sentidos siendo yo un niño, pero también se guarda en lo inconsciente la historia de la especie humana y en lo inconsciente que se manifiesta en los sueños, muchas veces un elemento se presenta por su opuesto. Ahorita vamos a continuar. Ajá. Por ejemplo, en el antiguo egipcio, el antiguo Egipto, repito, el egipcio antiguo tenía al comienzo una sola palabra para decir fuerte y débil, y solo más tarde se separaron por medio de ligeras modificaciones. Las dos partes de la antítesis, es decir, de lo opuesto. Lo opuesto en lo inconsciente se une, se funde, se hace uno solo en lo inconsciente. También les dejo otro texto importante, el texto contenido en el volumen 14, parte de los textos metapsicológicos, lo inconsciente. Se los dejo en la descripción. Dice el texto. Todavía en lenguas más modernas pueden pesquisarse nítidos relictos o claras herencias de ese sentido contrario. Así, en alemán, Boden, no se lee así, pero lo estoy latinizando, que designa tanto lo más alto como lo más bajo de la casa, semejante al latín altus, que significa alto y profundo. Permítanme. De tal modo, la equiparación o la igualdad de los opuestos en el sueño es un rasgo arcaico universal del pensamiento humano. Para dar un ejemplo tomado de otro campo, es imposible sustraerse a la impresión de la cabal concordancia que se descubre entre las acciones compulsivas de ciertos neuróticos obsesivos y las prácticas religiosas de los creyentes de todo el mundo. Nota número 9, seguro nos manda Tótem y Tabú. No, miren, acciones obsesivas y prácticas religiosas. Se los dejo en la descripción. Y ya la nota 10, se las adelanté. Tótem y Tabú. Tenemos ya todo Tótem y Tabú y la mayor parte de la obra de Freud en este canal. Leída, explicada. Les soy sincero, en los primeros tiempos de mi abordaje a Freud, no compartía el texto como lo hago ahorita, pero sí me dedicaba mucho más directo a la lectura. Ajá. No hacía tanto comentario, aunque sí hacía. Dice el texto, muchos casos de neurosis obsesiva se comportan directamente como una caricaturesca religión privada,
de suerte que se tendería a identificar las religiones oficiales con una neurosis obsesiva atemperada o formada por su universalidad. Antes de continuar, aunque no lo parezca, cuando yo estudié en la Facultad de Psicología, muchos maestros tendían a burlarse de la religión. Ajá. No tanto del psicoanálisis, y esto no tanto también los maestros que se acercaban a la psicoterapia psicoanalítica, sino en general. Dentro de la universidad yo encontré como mucho rechazo hacia la religión, mucho ataque, mucha degradación. Sin embargo, el trabajo de Freud corre en un sentido distinto. Freud no se propone ni fundar una nueva religión basada en sus ideas, ni sostener la salud mental, que van mucho de la mano, la formación de ideales ilustrados, ideales religiosos ilustrados, paradójicamente, sino también el doctor Freud busca señalar el valor cultural y social de la religión. Ajá. Cuando Freud dice los obsesivos parecen religiosos, no es un ataque a la religión, no es un ataque ni a la creencia ni a la figura divina. De hecho, en Tótem y Tabú, que seguramente lo vamos a ver más adelante, ya lo vimos citado, pero vamos a ver cómo Freud nos recuerda sus hipótesis. En Tótem y Tabú se señala justamente el papel de la religión como un escenario donde se plantean y se resuelven muchas de las necesidades afectivas, tanto del sujeto como de la sociedad, de la cultura. Esto justamente lo menciono por mi trabajo sobre salud mental, en el cual se buscan imponer a ciertas personas, a ciertas comunidades, valores que no son suyos, como por ejemplo la asertividad. No te equivoques. Si te equivocas, no eres asertivo. Si agredes, tampoco eres asertivo. Otro valor, la autoestima. Es que está mal que digas que tú eres un idiota. No eres un idiota, ten autoestima. Ajá. Por ponerles ejemplos. Por supuesto, la salud mental, en un sentido incluso fuera de la voluntad de los psiquiatras y de los psicólogos, la salud mental se convierte en un valor, no puedo decir pseudo religioso, sino más bien que se aproxima a la religión por parte de muchos usuarios que se creen con algún problema de salud mental. Y por supuesto, estas personas que dicen, la salud mental es mi derecho, terminan, por ejemplo, negando el valor de la psiquiatría y de la psicología, terminan también atacando a muchas autoridades, tanto civiles como gubernamentales, porque atentan en contra de su integridad, porque atentan en contra de sus criterios, porque atentan en contra de justamente la forma en la cual ellos y ellas quieren justificarse usando la herramienta académica de la salud mental. Por ello, queridas, queridos, regresamos al texto. Dice el doctor Sigmund Freud, hablando de la relación entre la neurosis obsesiva y la religión. Dice el texto literalmente, es como si los obsesivos, las obsesivas, fundaran su propia religión. Ajá. Y aquí es donde se separa Freud de un positivismo filosófico. El positivismo filosófico, de parte de Auguste Comte, dice la religión es mierda, la religión es mala para la humanidad. Sin tampoco señalar claramente, al menos no hasta donde he estudiado a Comte, la diferencia entre religión como un movimiento intelectual y la religión justamente como una práctica personal. Hasta donde sé, Comte, Auguste Comte, creador del positivismo filosófico, no hace esa separación. Freud se aproxima a la religión justamente como parte de la historia de la civilización humana, no como una parte negativa, sino justamente como no solo el escenario de los conflictos edípicos, también parte de un discurso que busca atajar y darle solución a los problemas emocionales de cierta parte de la humanidad. Ajá.
Cuando hablamos entonces de la neurosis obsesiva como una religión personal, estamos hablando de gente con fuertes convicciones, no necesariamente religiosas, sino gente, digámoslo así, con demasiada autoestima. Ajá. Gente que busca imponer su criterio a otros. ¿Por qué? Porque en su vida sus criterios le han sido útil, o eso dicen ellos. Ajá. Y al momento de aproximarse a una relación de ellos con ellos mismos, encontramos el hilo fuerte, fortísimo del sufrimiento, de la pena, la vergüenza. Ajá. Voy a detener aquí mi comentario porque seguramente el doctor Freud se aproximará desde su propio hilo de pensamiento hacia la neurosis obsesiva, señalando la importancia que para los obsesivos tiene la caca, la mierda, los intestinos y todo lo sucio. Uh-huh. Regresamos al texto ahora sí. Esta comparación entre neurosis obsesiva y religión, sin duda ultra escandalosa para los fieles, demostró ser empero fecunda, muy fecunda, desde el punto de vista psicológico. Respecto de la neurosis obsesiva, en efecto, el psicoanálisis pronto se familiarizó con las fuerzas que luchan en ella, neurosis obsesiva, hasta que sus conflictos se procuran esa asombrosa expresión mediante el ceremonial de las acciones obsesivas. Miren, es que esto es curioso. Los ritos en las religiones son recordatorios. Ajá. La neurosis obsesiva, como una religión de un solo creyente, una sola creyente, también crea sus propios rituales. Y esto no tanto como un recordatorio de la historia común, no tanto como un recordatorio de aquellos hechos, personas importantes, sino más bien el neurótico obsesivo, la neurótica obsesiva usan sus rituales como una forma de magia para intervenir, de acuerdo a su propia lógica, en el mundo presente, cuidarse de peligros que solo ellos ven. Ajá. Por ejemplo, un bautismo católico no se hace para que, digámoslo así, yo me cuide de no pecar. Por ejemplo, el bautismo católico es, ahora tú, por decisión de tus padres, eres parte del catolicismo. Ajá. Lo cual es justamente como podría ser una tradición familiar. Y está bien, parte de la historia de una familia que justo se inserta dentro de la conformación de su propio lazo social, de su propia realidad histórica y social particular. Ajá. Dice el texto, nada semejante se había sospechado respecto del ceremonial religioso hasta que, mediante la reconducción del sentimiento religioso al vínculo con el Padre como su raíz más profunda, esto es hermoso, se consiguió la analogía, la comparación, pesquisar, es decir, cazar, agarrar. También aquí una situación dinámica análoga, es decir, tótem y tabú. En tótem y tabú se habla de una hipótesis sociológica, biológica, no de Freud, sino encabezada, entre muchos otros teóricos, por Charles Darwin, la horda primordial. Ajá. La primera familia, podemos decir, una primera familia liderada por un macho, un padre, pero ese liderazgo tuvo sus costos, tanto para el padre como para los hijos y para la humanidad en general. Uh-huh. Aquí Freud se acerca en Tótem y Tabú a una hipótesis psicoanalítica de la creación de la religión. Ajá. Y la religión, no digámoslo así como un discurso, no era una situación del, ¿cómo decirlo? No era una aproximación en Tótem y Tabú como un
por esto es que existe la Biblia o el Corán. No, no, no. Podemos decir los textos sagrados es parte central del discurso religioso. Aquí Freud se aproxima a la religión como un principio de orden social, ajá, un principio de identificación entre los semejantes, entre comillas, entre aquella gente que por una u otra razón coinciden en un punto en la historia. Por eso es bello el psicoanálisis, queridas y queridos, porque podemos ver diferentes perspectivas de lo mismo. Y esto no quiere decir, como muchos maestros me decían en la universidad, la religión es para estúpidos. No. Tampoco el psicoanálisis es para estúpidos. Y tampoco debo señalarlo, ni la psicología ni la psiquiatría es para estúpidos, ni como profesionistas ni como clientes. Aquí es donde les digo, como psicoanalista, tengan mucho cuidado la razón por las cuales las buscan o los buscan a ustedes. ¿Cuál es el deseo que sus consultantes depositan en ustedes? Tengan cuidado, queridas y queridos. Sean ustedes psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, lo que ustedes gusten y manden. En mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, cito a Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre, es decir, como humanidad estamos condenados a casarnos entre nosotros. Y esto no vino de Freud, esto tampoco se cancela. Si ustedes apagan el video aquí, se van y no vuelven jamás a este canal. De hecho, justamente, mi aproximación al psicoanálisis es por eso, porque la realidad social humana nos trasciende y trasciende también nuestro deseo hacia nosotros y hacia los demás. Continuamos en el texto, hablando de la religión. Por lo demás, este ejemplo advertirá al lector que también la aplicación del psicoanálisis a campos no médicos habrá de herir por fuerza prejuicios venerados, rozar arraigadas susceptibilidades y así provocar actitudes hostiles que tienen una base esencialmente afectiva, es decir, son nuestras emociones las que nos sostienen como enfermos, como pacientes, como creyentes. Y esto es importante, por eso también cobra valor, relevancia para mí el psicoanálisis. No está mal sentir, no está mal pertenecer a un grupo, el que sea. No está mal compartir nuestros intereses con otros. De hecho, es eso lo que nos hace humanos. Ajá. Queridas, queridos, me emociona el texto. Realmente no quisiera acabarlo, pero la vida es así. Si nos es lícito suponer, donde quiera la presencia de las constelaciones más universales de la vida anímica inconsciente, los conflictos de las mociones pulsionales, las represiones y satisfacciones sustitutivas, y si existe una psicología de las profundidades que lleva a la averiguación de esas constelaciones. Es razonable esperar que, aplicando el psicoanálisis a los más diversos campos de la actividad espiritual, se sacarán a la luz por doquier resultados importantes no alcanzados hasta ahora. Un medular estudio de Otto Rank y Hans Sachs en 1913 intentó resumir el trabajo de los psicoanalistas que pudo satisfacer tales expectativas hasta esa fecha. Casi 100 años. Más de 100 años, ahorita que lo pienso. Por un momento pensé que estábamos en el 2013. Ya es 2023, papá. Y te sigues haciendo viejo. Tú, ya te vi, tú te haces viejo. Ni modo. Dice el texto.
Por razones de espacio, me es imposible tratar de completar aquí ese recuento. Qué lástima. Solo puedo destacar la conclusión más importante apuntalándola en algunos detalles. Si se prescinde de impulsiones internas poco conocidas, es lícito decir que el principal motor del desarrollo cultural del ser humano ha sido el apremio objetivo, real, externo, es decir, nuestro contacto con la realidad. Lo cual, eh, quiero aclarar esto. Si dejamos a un lado la pulsión, ¿por qué Freud escribió esto? Ya lo vi, doctor. Ya lo vi, lo voy a acusar con mis escuchas. Usted encontró en la pulsión, en el potencial humano, el principal motor del desarrollo cultural de la humanidad. En otras palabras, hemos alcanzado tanto porque a pesar de que tenemos grandes victorias frente a la naturaleza y frente a las dificultades humanas, estamos insatisfechos, queridas y queridos. Helo ahí, doctor. Ahí está usted, encuerado, desnudo. Usted atribuyó a su aproximación, lo cual yo realmente aplaudo y lo señalo como algo correcto, es la pulsión el principal motor del desarrollo humano, cultural, social, histórico, tecnológico. Entonces, si hacemos a un lado la pulsión, el impulso interno, la relación que tenemos con nosotros mismos, específicamente con nuestro cuerpo, si lo hacemos a un lado, hay que atender otra fuente de estímulos, los externos. Que le rehusó la cómoda satisfacción de sus necesidades naturales y lo dejó a merced de peligros desconocidos. Ahorita le señalé, queridas y queridos, una presentación específica, podemos decir hasta cierto punto tendenciosa del doctor Freud en esta parte del texto que estoy subrayando. Ahorita Freud dejó a un lado la pulsión, término, palabra, concepto central en psicoanálisis, para acercarse a nuestro contacto como seres humanos con la realidad. Peligrosa. Si no nos matamos entre nosotros, seguramente habrán animales que nos cacen para comernos. Esta denegación o frustración externa empujó al ser humano a la lucha con la realidad, que desembocó en parte en su adaptación a ella y en parte en la imposición de su señorío. Es decir, si yo no me cuido, puede ocurrirme algo feo. Y si nosotros no nos cuidamos como humanidad, va a venir un animal más fuerte, más grande que nosotros, más veloz que nosotros, a comernos. De ahí mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado. Si nosotros como humanidad, como comunidad, como sociedad, como vecindario, no establecemos un orden capaz de superar nuestras diferencias individuales, el mundo nos va a pasar encima, lo queramos o no. Dice el texto. Pero también en la comunidad de trabajo y en la convivencia con los prójimos, lo cual por sí solo llevaba aparejada una renuncia a muchas mociones pulsionales no susceptibles de satisfacción social. Es decir, mis ganas de matar a mi semejante. Sencillo. Si yo tengo diferencias con mi hermano, yo fácilmente podría al menos matarlo simbólicamente. Es decir, bla, 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 ya me enojé contigo, me voy y no te vuelvo a ver jamás en mi vida.
no te dirijo la palabra, para mí estás muerto, pum. Ajá, me explico. Esa es, digamos, una muerte simbólica. No seamos tontos para asumir que todos convivimos siempre en lo concreto. También está lo abstracto, queridas y queridos. La humanidad no es solo conducta. La humanidad es lenguaje. Y hay muchas formas de concebir las diversas posibilidades de la interacción social. Regresando al texto, cuando hablamos de gente, es porque podemos hablar de elementos humanos que conforman nuestro mundo social, nuestra interacción con nuestros semejantes. Y eso está fuera de nosotros. El deseo de otro no es mi deseo. Por ejemplo, tengo una pareja, queremos comer, pero ella quiere pizza y yo quiero tacos. Esto podría sonar muy sencillo, pero en la diferencia está tanto el peligro como lo delicioso del contacto con nuestros semejantes. Ajá. Dice el texto, a medida que aumentan los progresos de la cultura, crecían las exigencias de la represión. Es decir, sí, querida, ¿quieres pizza? Yo sé que podemos comer las dos cosas, pero mejor yo me callo y vamos a comer pizza, ¿sí? No quiero problemas, no me grites. Dice el texto, donde quiera, en efecto, la cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional. Y cada individuo debe repetir en su persona el camino que va de la infancia a la madurez. Ese desarrollo de la humanidad hacia una resignación razonable, no voy a leer esa palabra alemana, resignación razonable, ahí les pido paciencia, no para con Freud, sino para su propia vida. Es que ya en la práctica, ya en el momento, ninguna resignación parece razonable, queridas y queridos. Esto se los comento no como una crítica a Freud. En esto, Freud muestra sus esperanzas hacia la humanidad. Yo sé que muchos de ustedes, muchas de ustedes, no encontrarán razonable lo que les acabo de proponer. Ya no vamos a comer tacos como yo quiero, sino vamos a comer pizza. A pesar de que sea una renuncia de mía o de cualquier persona, es una renuncia sin importancia, pero para muchos de ustedes, cualquier clase de renuncia sonará como lo más ilógico, estúpido y atrevido de la humanidad. Pero, queridas y queridos, el amor existe y el amor es eso. Tu necesidad sobre la mía, tu persona sobre la mía, tu naturaleza sobre la mía. Y esto es hermoso, queridas y queridos. El psicoanálisis, hasta donde yo tengo conocimiento, no solo se niega a condenar el amor, lo señala el psicoanálisis al amor como una de nuestras producciones más valiosas. Y por supuesto, no puede haber amor si no hay odio, a veces hacia la misma persona. Hablando de la ambivalencia, ahorita no diré mucho y no me acuerdo de los textos de Freud que hablan sobre ambivalencia. Introducción del narcisismo, por ejemplo, en la descripción, pero vamos a avanzar. El psicoanálisis ha mostrado de qué manera predominante, si no exclusiva, repito, el psicoanálisis ha mostrado que de manera predominante, si no exclusiva, las mociones pulsionales, son mociones pulsionales las que caen bajo esa sofocación cultural. Voy a leer más tranquilo. El texto me está emocionando y también salud. Ay, caray. Dice el texto. Ahora bien, una parte de esas
mociones pulsionales, una parte de ellas presenta la valiosa propiedad de poder ser desviadas de sus metas inmediatas y así como aspiraciones sublimadas, entre comillas, transformadas pero llevadas a otra meta, poner su energía a disposición del desarrollo cultural. Es decir, ustedes pudieron haberse espantado al momento de que yo dije eliminar a mi semejante, pero también puedo aprovechar yo esa energía en la medida que la reconozco, me apropio de ella y la llevo yo a otros empleos, a otras metas. Ajá. En otras palabras, hablando de la pulsión, el deseo no siempre tiene que llevar exactamente al mismo camino y a la misma meta que él marca. El deseo depende de nuestra energía y depende justamente del manejo que podemos hacer de ella para, por ejemplo, aprovechar un deseo de aniquilación a una construcción tanto social como personal, como por ejemplo estos videos. Ajá. Dice el texto. Pero otra parte persiste en lo inconsciente, otra parte de esa energía pulsional. Ajá. En calidad de moción de deseo insatisfecha, ciertamente, y esfuerza en el sentido o empuja en el sentido de una satisfacción cualesquiera, aún desfigurada. La satisfacción, ¿vale? Por ejemplo, un sueño, por ejemplo, un videojuego, por ejemplo, X, Y o Z, pero es el mismo deseo. Dice el texto. Dijimos que un fragmento de la actividad espiritual humana se dirige al dominio del mundo exterior real. Pues bien, el psicoanálisis agrega que otro fragmento, particularmente apreciado, del crear humano, sirve al cumplimiento de deseo, a la satisfacción sustitutiva de aquellos deseos reprimidos que desde los años de la niñez moran o viven insatisfechos en el alma de cada quien. Entre estas creaciones, cuyo nexo con un inconsciente inasible, es decir, que no se puede capturar, se conjeturó siempre, se encuentran en el mito, la creación literaria y las artes plásticas. Y efectivamente el trabajo de los psicoanalistas ha echado abundante luz en los ámbitos de la mitología, de la ciencia de la literatura y de la psicología del artista. Solo citaremos aquí como modelo los logros de Otto Rank. Se ha demostrado que los mitos y los cuentos tradicionales admiten una interpretación lo mismo que los sueños. Se han perseguido los enredados caminos que llevan desde la impulsión del deseo inconsciente hasta su realización en la obra de arte. Se aprendió a comprender el efecto afectivo de la obra de arte. Se aprendió a comprender el efecto afectivo de la obra de arte sobre sus receptores y respecto del artista mismo, su íntimo parentesco y su diversidad respecto del neurótico, señalándose los nexos o la relación entre su disposición, inclinación o repito, señalándose los nexos entre la disposición o constitución o inclinación del artista, su vivenciar accidental, es decir, lo que vive y sus logros. En otras palabras, queridas y queridos, no menosprecien al dolor, no se aparten del dolor y del sufrimiento cuando es parte también de la historia de la humanidad, es parte también de nuestra relación con la realidad. Yo no voy a tener ninguna relación con ningún ser humano si no puedo soportar la diferencia. ¿Para qué necesitaríamos a otro ser humano si pudiéramos nosotros vivir por nosotros mismos? Es sencillo. Hay que rescatar el valor del lazo social, queridas y queridos. Y para eso, discúlpenme, la salud mental casi no sirve. Es curioso, al menos casi no sirve desde la psiquiatría, pero los pacientes de diversas enfermedades mentales, entre comillas, sí se reúnen ellos solitos en grupos
conformados por ellos mismos. Y por supuesto, estos grupos rara vez están liderados por un profesional de la psicología o de la psiquiatría. Es decir, aun cuando existan grupos, digámoslo así, de autoayuda, de enfermos mentales liderados por psicólogos, psicólogas, psiquiatras, neurólogos, los que ustedes gusten y manden, la conformación, la operación de esa clase de grupos no va a limitar que, por ejemplo, dos asistentes de esos grupos se enamoren y se vayan y hagan su vida y sus desastres por otros lados. Es que es bello, queridas y queridos. El amor trasciende la academia. El amor trasciende la enfermedad mental. El amor es más grande, incluso, ¿por qué no decirlo?, que el psicoanálisis. ¡Mua! Besos a ustedes, queridas, queridos. Amén. Y déjense amar, por favor. Dice el texto. No le incumbe, por cierto, al psicoanálisis la apreciación estética de la obra de arte ni el esclarecimiento del genio artístico. Por cierto, aquí hasta el momento Freud ha abordado, si mal no recuerdo, dos trabajos de uno de Miguel Ángel y el otro de Leonardo da Vinci. Ah, y el de Goethe. Voy a buscarles estos tres textos, ya los tenemos en este espacio, pero no me acuerdo de los textos. El de Miguel Ángel era el Moisés de Miguel Ángel, el de Leonardo da Vinci era un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci y el de Goethe. Ah, eh, solo me acuerdo que tenía en el título las palabras poesía y verdad, que es un texto de Goethe, el título de un texto de Goethe, Johann Goethe. Dice el texto. No obstante, parece que el psicoanálisis, es capaz de pronunciar la palabra decisiva en todas las cuestiones que atañen a la vida de fantasía de los seres humanos. Y ahora, en tercer lugar, el psicoanálisis, para nuestro creciente asombro, nos ha permitido ir discerniendo o observando el enorme, el importantísimo papel de la vida anímica, que en la vida anímica de los hombres desempeña el llamado complejo de Edipo, vale decir, el vínculo afectivo del niño con sus dos progenitores, papá y mamá. Y esto por poner un ejemplo. Este asombro se atempera reparando en que el complejo de Edipo es el correlato psíquico de dos hechos biológicos fundamentales: la larga dependencia infantil del ser humano y el extraordinario modo en que su vida sexual alcanza una primera culminación, fíjense esto, del tercero al quinto año de vida. Es decir, al momento de tener 3 o 5 años, nosotros ya hemos conformado una relación bastante consolidada, bastante firme con nosotros mismos, nuestro cuerpo, y con el mundo. Para reinstalarse de nuevo en la pubertad tras un periodo de inhibición. Y esto es una observación única, exclusiva, particular, valiosísima del psicoanálisis para el año 2023. El ser humano, como una de las pocas, si no es que la única criatura viva que tiene dos despertares sexuales en la vida: en la infancia, entre 3 y 5 años, y en la pubertad, adolescencia. Adolescencia, dice el texto. Pero así se abría la intelección de que un tercer fragmento, en extremo serio, de la actividad espiritual humana, el que ha creado las grandes instituciones de la religión, del derecho, de la ética y todas las formas de organización estatal, apunta en el fondo a posibilitar al individuo el dominio del complejo de Edipo y apartar su libido, su energía sexual, de sus ligazones infantiles para dirigirlas a las definitivas, las ligazones sociales deseadas. Es decir, el psicoanálisis pudo demostrar la importancia de lo anímico inconsciente para la formación del Estado, la religión y el lazo social en general. Dice el texto. Las aplicaciones del psicoanálisis a la ciencia de la religión y a la sociología, por quien esto escribe, Theodor Reich, Oscar Pfister, es decir, ciencia de la religión, véase,
búsquese la obra de Theodor Reich. Sociología, no habla Freud de Auguste Comte, sino de Oscar Pfister. O creo que estoy... No, creo que es correcto. Vamos a continuar. ¿Qué han llevado a este resultado? Bueno, es que me confunde. No sé si asocié bien a Reich con la religión y a Pfister por la sociología. A lo mejor están ahí las referencias cruzadas. Dice el texto que han llevado a este resultado. Son todavía recientes y no han sido objeto de apreciación suficiente, pero no puede dudarse de que ulteriores estudios no harán sino aumentar la certeza de estas importantes conclusiones. Permítanme, ya me cansé. Estamos a casi nada de concluir el texto. Dice el texto, a modo de apéndice, debo decir, aunque tampoco la pedagogía puede omitir valerse de las indicaciones que le proporciona la exploración analítica de la vida anímica infantil. Además que entre los terapeutas se han elevado voces, véase Gudrich, Gelif, o Gelipe, no sé cómo se lee este nombre, no sé si sea inglés, italiano, francés, alemán, no lo sé. Entonces, entre los terapeutas se han elevado voces que declaran promisorio también el tratamiento analítico de graves afecciones orgánicas, pues en muchas de ellas ha cooperado un factor psíquico sobre el cual se puede influir. Por lo dicho, es lícito formular la expectativa de que el psicoanálisis, del que se expusieron aquí de manera rápida e insuficiente su desarrollo y sus logros conseguidos hasta hoy, 1923-24, entrará como importante fermento en el desarrollo cultural de los próximos decenios y contribuirá a ahondar nuestra comprensión del mundo y a contrarrestar mucho de lo que ha discernido como perjudicial en la vida. Pero hay algo que no debe olvidarse. Por sí solo, el psicoanálisis no puede brindar una imagen completa del mundo. Bravo, bravo por esto, doctor Freud. Si se admite la separación que hace poco he propuesto y se descompone el aparato anímico en un yo dirigido al mundo exterior y dotado de conciencia, y un ello inconsciente gobernado por sus necesidades pulsionales, el psicoanálisis debe calificarse como una psicología del ello y de sus acciones eficaces sobre el yo. ¡Bravo! Por consiguiente, en cada campo del saber, solo puede brindar contribuciones que deben complementarse desde la psicología del yo. Antes de continuar, nota número 11. En este pasaje, Freud parece imponer inusuales restricciones a los alcances del psicoanálisis. No estoy de acuerdo, James Strachey. Estas palabras vienen de James Strachey, no son de Sigmund Freud. James Strachey, traductor y compilador de la obra de Freud. Pero lo que estoy leyendo en palabras de Freud se requiere de una terminología particular para poder presentar los avances, las contribuciones del psicoanálisis al Estado, a la cultura, a la sociedad. Psicología del yo. Justo esto que les venía comentando al principio de este video, cuando Freud muere y su hija Anna Freud toma el liderazgo del movimiento psicoanalítico internacional, se funda la Escuela de la Psicología del Yo. Algo que, al menos desde mi experiencia, desde mi abordaje, tanto del psicoanálisis como de la psicología, me parece una descontextualización de la obra de Sigmund Freud. Por supuesto, Anna Freud y el resto de los discípulos de Freud que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial buscaron darle continuidad al trabajo de Freud, pero terminaron haciendo algo así como una religión. Religión a la cual se opusieron primero que nada Melanie Klein y segundo Jacques Lacan. Continuamos con el texto y finalizamos ya. Y si a menudo esas contribuciones contienen lo esencial de una materia, ello solo se debe al valor que con derecho puede reclamar para nuestra vida lo inconsciente del alma, lo infantil del alma, no discernido durante tanto tiempo. Queridas, queridos, hemos terminado y no me voy sin antes mostrarles el título del siguiente
ensayo, las resistencias contra el psicoanálisis. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos para el siguiente texto, que no sé cuántos capítulos tenga. Bye.